Acá tenemos en esta oportunidad, vamos a invitar a Miriam Pérez. Ella nos va a hablar de los cementerios rurales. Ella es de San Julián, Santa Cruz, en la Argentina. Es técnico auxiliar en administración de empresas, bibliotecaria. Trabajó 34 años en la Municipalidad de Puerto San Julián, siempre en el área de cultura, en biblioteca y dirección de cultura. Estudió fotografía. Le gusta la investigación, en especial armar historias de las instituciones desde su fundación. Se encuentra jubilada y dedica sus tiempos libres a la fotografía y a las terapias alternativas. Ella hoy nos va a hablar de los cementerios rurales. Bienvenida, bienvenida querida Miriam. Un gusto de que estés por allí, estés por aquí. A ver, Muy micrófono. buenas tardes, Fabiola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación y por brindarme la posibilidad de exponer sobre los cementerios rurales de la zona de Puerto San Julián. En la medida que iba armando el trabajo, fue apareciendo información de otros lugares de la provincia y me pareció interesante abrir el abanico y también incorporar esta información. Puerto San Julián es una localidad de aproximadamente 17.000 habitantes, emplazada en una hermosa bahía del litoral atlántico de la provincia de Santa Cruz. Fue fundada el 17 de septiembre de 1901, pero su historia arranca en 1520 con la llegada de Hernando de Magallanes. El 1 de abril, coincidiendo con el Domingo de Ramos, Magallanes ordena celebrar misa, siendo esta la primera en territorio argentino. Además, existen otros acontecimientos de trascendencia histórica que también sucedieron durante su estadía. En realidad son muchos, muchísimos, los hechos memorables que marcaron la historia de Puerto San Julián. Por esta razón, mediante decreto 12.466 del año 1943, fue declarado lugar histórico. Refiriéndome a la población rural, puedo comentarles que hacia el año 1890 comenzaron a instalarse en la zona los primeros pobladores rurales, quienes trajeron pequeños rebaños desde las Islas Malvinas, y así fueron surgiendo distintos establecimientos ganaderos en la zona, como es La Colmena, de San Julián Sheep Farming, y Mata Grande, entre otros. En estos años, quienes fallecían recibían sepultura en el establecimiento, digamos, surgiendo así los cementerios rurales. Ahora sí, vamos al tema que nos convoca, que es cementerios rurales. Allí están, rejas y viejas cruces solitarias de madera, asomando tímidamente entre los arbustos y matorrales, envueltas en un silencio que solo el sonido del viento o el cantar de una calandria se atreven a interrumpir. Siguen resistiendo los temporales, a las lluvias, las escarchas, las nevadas de los crudos inviernos patagónicos, y si el paso del tiempo las derriba, aceptarán el desafío, dejando su esencia impregnada, abonando y germinando la tierra. Allí están. Ya no quedan flores, pero se huele el agradable e intenso aroma de la mata negra cuando florece. Las rodea la típica flora de la estepa, matas amarillas, duraznillos y los infaltables coirones que en su constante vaivén producen dorados destellos de luz. Allí están, destilando historias, sin más ornamento que el fruto morado del calafate, abrazando la madera en primavera. El único arte predominante es el entorno, el paisaje natural, donde cada amanecer o atardecer se destacan los colores naranjas y rojizos de los cielos del sur, únicos, mágicos, soñados, que en su reflejo acarician sutilmente la última morada de quienes en algún tiempo habitaron el lugar.
En varios establecimientos rurales de la zona y en otras estancias de las provincias existen cementerios o panteones familiares. Vamos con una estancia cercana a la localidad, que es Estancia Los Machos. Allí existe un cementerio próximo al Galpón de Esquila, con varias sepulturas, entre ellos la de William Neilnet, con una placa en inglés que traducida dice, erigida en memoria de William Neilnet, quien falleció en Los Machos, San Julián, el 12 de diciembre de 1934. Lleno de años, descansa en paz. Esto reza la placa. También encontramos en este cementerio a Samuel Cameron, con una placa en inglés que dice a la memoria de Samuel Cameron, quien falleció en Los Machos el 15 de septiembre de 1946, erigida por su amada Mary. Kitty Mueller es otra de las personas que descansa en este cementerio, y al pie de la cruz de madera, que tiene la forma de la cruz de la vida o cruz egipcia, en una delgada placa dice 21 de marzo de 1915, Puerto San Julián, 19 de junio de 1989, Buenos Aires. Más abajo, una inscripción en alemán que dice, vive de tal manera como tú, cuando mueras, desearías haber vivido. Si bien falleció en Buenos Aires, los restos de Kitty descansan en este cementerio. Ella era muy amiga de Gerardo Froelich, que ahora les voy a contar, y el destino quiso que descansen en el mismo lugar. Bueno, como les adelantaba, también Gerardo Froelich tiene una lápida de piedra sobre la cual se colocó una placa de cerámica con la inscripción Gerardo Froelich, 19 de junio de 1943, 6 de marzo de 1993. Gerardo es quien compró el establecimiento a los descendientes del fundador de esta estancia, de Estancia Los Machos, de apellido Scott. Gerardo vivía en Alemania, pero en oportunidad de visitar su estancia, en marzo de 1993 lo encuentra la muerte, finalmente para descansar allí en su propia estancia. Dentro del casco de la estancia existe otro cementerio donde descansan dos criaturas. Una de ellas es Natalie Ruth Vivian, que en la inscripción dice, en la memoria amorosa de Natalie Ruth Vivian, amada hija, Julián y Heather Ledesma, que en realidad son Julián Ledesma y Heather Scott. Natalie nació el 6 de junio de 1964 y falleció el 20 de febrero de 1965. Una bebé prácticamente. También hay otra sepultura de Roberto Bobby. Bobby, dice en la inscripción, en la memoria amorosa de Bobby, hijo de John y Georgina, que en realidad eran John Scott y Georgina Patterson, nacido el 14 de marzo de 1944 y fallecido el 20 de julio de 1945. John Scott era hijo del fundador de Los Machos y en 1937 contrae enlace con Georgina Patterson, de otra familia pionera de Estancia Mata Grande, también cercana. Cuentan que a las 5 de la tarde, cuando terminaban los trabajos del día, John hacía 6 leguas galopando para visitar a su novia Georgina. En Estancia Mata Grande también tenemos un cementerio con 3 sepulturas, pero solo se pudo conseguir, o sea, podemos mostrar una fotografía desde lejos porque hay muchos matorrales en el sector de las sepulturas y fue imposible acceder a alguna placa o alguna inscripción. También en Estancia Guadagimenson hay un panteón familiar donde descansan los restos de Roberto Pérez, uno de los propietarios de la mina. En Ganadera Coronel, también es una estancia muy cercana a Puerto San Julián, hay un cementerio con tumbas enrejadas en maderas pintadas de blanco que no se pudieron identificar. También en Estancia Cerro Bombero
hay una sepultura donde descansan los restos de Eva Bailey, que falleció en el año 1919, y en esa sepultura también hay un NN que es su bebé. Eva falleció en un parto en la estancia en la cual trabajaba junto a su esposo, que era estancia Cerro Bombero, y al momento de fallecer dejó 5 hijos. Otra estancia que tiene cementerios, y tiene 2 cementerios, uno antiguo, donde descansan Anna Kyle, esposa de William Hope, fallecida el 8 de agosto de 1893, a la edad de 20 años. También descansa allí Margaret Kyle, que es madre de Ana, o Anne, para nosotros los sanjulianenses es Ana, fallecida el 4 de agosto de 1893, y también un hermano de Ana, que se llama William Kyle, que falleció el 15 de agosto de 1893 a los 13 años de edad. Existe otro cementerio posterior a este, que está situado en otro sector del establecimiento, pero no pude acceder a ese cementerio, así que es un trabajo pendiente. En esta recorrida virtual por el cementerio de La Colmena, quiero detenerme en la tumba de Anne. Como les decía, para nosotros Ana, para contarles una historia. William Hope, propietario de la estancia La Colmena, viaja a las Islas Malvinas y contrae enlace con Ana, regresando con ella. Según dicen, la primera mujer blanca en la zona. Al poco tiempo, Ana queda embarazada y al momento del parto surgen complicaciones. Entonces, su esposo parte a caballo hacia Río Gallegos en busca del doctor Fenton. Cuando regresa, Ana había fallecido. No resistió la espera, pero el panorama aún se convirtió mucho más desolador, porque también había fallecido la madre y el hermano de Ana por causas que no se conocen. Ana es una especie de leyenda en San Julián, y su historia ha sido motivo de inspiración para muchos, entre ellos para quien escribió la letra de la canción Ana de la Colmena, que la pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Yo quiero compartirles la letra de esta canción, hecha poesía y canción. Ana de la Colmena. Era como el capullo de los mogotes, Ana de la Colmena de San Julián. Cuando tenía 20 años y era de noche, entregaba su vida para poblar. Cuentan los que escribieron la vieja historia que fue la primer blanca por el lugar, y que el hombre la trajo de las Malvinas, y era una flor nevando la soledad. Ana de la Colmena, qué estrella buena te alumbrará. Por querer dar un hijo, cayó tu luna en el lugar. Y allí descansa entonces tu fe pionera, Ana de la Colmena de San Julián. Sola quedaba Ana en la meseta, esperando a su hijo, ya por llegar. El hombre fue a Gallegos buscando ayuda, pero no volvió a tiempo por el lugar. Cuando cae la nieve, la Patagonia busca la flor del viento para escarchar. Entonces, como un rayo, la cruz de Ana brilla por la colmena de San Julián. Ana de la Colmena, qué estrella buena te alumbrará. Por querer dar un hijo cayó tu luna en el lugar. Y allí descansa entonces tu fe pionera, Ana de la Colmena de San Julián. El autor es Hugo Jiménez Agüero, que hizo esta letra, una bellísima canción. También tenemos la estancia Mulacaique, este cementerio, el cementerio de estancia Mulacaique, fue construido por don Víctor Clasen, y allí descansa su hermana, Adelaide Clasen, fallecida el 23 de agosto de 1928, su cuñado y su sobrinito, Roberto Kate, que falleció el 31 de julio de 1921 a los 6 meses de edad. Todos ellos eran nacidos en Malvinas. También en este mismo lugar hay cruces de madera sin nombres.
En Estancia Cañadón 11 de septiembre hay una sepultura de una persona apellido Haynes. Y en Estancia La Rocinda, de la zona de Gobernador Gregores, hay un panteón familiar al pie del Cerro Ventana, donde descansan los restos de don Carlos Hoffman, padre, fallecido el 26 de marzo de 1956. Su esposa, Rosa Novak, es quien da el nombre al Museo de los Pioneros de nuestra ciudad. Y allí en ese mismo panteón también descansan sus hijos, Teodoro Hoffman y Carlos Hoffman. En Estancia El Chara, también de la zona de Gobernador Gregores, hay un cementerio lindante con Estancia La Rocinda. En Estancia Los Cerros también existe un panteón familiar de la familia Waring, esto es en el departamento del Lago Argentino, donde descansan Claudio Waring, su esposa Susan Allen y su hija Lucía. En Estancia Altero también hay un cementerio, pero no pude acceder a mayor información. Existen cementerios y tumbas rurales en otras estancias, aparte de las estancias mencionadas. Así que este tema seguirá en investigación y se irá enriqueciendo y ampliando en la medida que recopilemos mayor información. Pero no podemos dar vuelta a la página de los cementerios rurales sin hablar de las tumbas sin nombre. Sería injusto dejar en el olvido un hecho tan sangriento, tan cruel, como los fusilamientos realizados durante las huelgas obreras. Existe un circuito histórico y turístico denominado Ruta de la Huelga del 21, que está demarcado y con referencias claras y concretas de los hechos vividos. Entre la costa y la cordillera, de Jaramillo a La Anita, son aproximadamente 600 kilómetros de recorrido evocando aquellos sucesos. La ruta 25, la ruta 2 y la 40 son escenarios de los fusilamientos de los peones rurales. Las tumbas sin nombre. Vamos al Cañadón de los Muertos, en Estancia Bellavista. Fue el primer sitio donde el teniente coronel Varela provoca los fusilamientos masivos en el año 1921. En este paraje solo se vive el viento y la aridez que ofrecen su homenaje a estos increíbles acontecimientos de la Patagonia rebelde. La estancia La Anita también fue testigo de la masacre ocurrida del 7 al 10 de diciembre de 1921. Allí se fusilaron aproximadamente 150 peones, que fueron enterrados en tumbas masivas. Esta será la derrota final de la heroica huelga obrera. En la ruta provincial número 12, en el espacio de memoria Aguada del Guitarrero, de Estancia La Mata, se localizó en el año 2008 la tumba de 2 NN fusilados en 1921, y por testimonios se pudo establecer que uno de los que murieron allí fue Albino Argüelles. Años después, los restos de su pareja, Clara Irene Labat, y de la hija de ambos, Irma Dora Labat, quien nació después del fusilamiento de su padre, fueron llevados hasta esa zona, convirtiéndose la fosa NN en un camposanto de la familia Argüelles y la familia Dafinote. En oportunidad de visitar ese lugar, el nieto del líder huelguista, Argüelles, él también expresa su deseo de que sus restos descansen allí. De esta manera se convierte en un camposanto familiar. En Estancia San José, sobre la ruta 77, encontramos el Potrero de los Finados, que es otro punto donde hay varias tumbas comunes. Allí se realizaron aproximadamente 70 fusilamientos. En esta estancia se encontró la cruz de madera que recordaba los caídos por la libertad, con B corta y sin D al final. El recorrido continúa por el casco histórico de la estancia Los Granaderos, donde también se realizaron muchos fusilamientos. Allí hay un museo y un centro de visitantes. En Jaramillo, Facón Grande, que lideró las huelgas en la zona norte,
fue fusilado junto a otros obreros. Hay más estancias, hay más parajes y mucho, mucho más para contar sobre los muertos en las huelgas obreras. A quien le interese este tema, lo invito a leer el libro La Patagonia Rebelde de Osvaldo Bayer, o ver la película La Patagonia Rebelde, que se rodó entre enero y marzo de 1974 en diferentes escenarios naturales del sur argentino, siendo sus protagonistas Héctor Alterio, Federico Lupi, Pepe Soriano y Luis Brandoni, entre otros. Hay también un trabajo excelente que es la cantata Patagonia de Fuego de Sergio Castro, cordobés él. Los invito a buscarla y escucharla porque es bellísima. Y no quiero extenderme más y quiero cerrar esta parte leyendo la inscripción de uno de los carteles de la ruta de la huelga que dice: viajero que pasas por este lugar, recuerda que a lo largo y a lo ancho de estos territorios, en tumbas sin nombre, pero no por ello olvidados, yacen aquellos que se alzaron en defensa de sus derechos. Entre 1921 y 1922 cayeron fusilados en la Patagonia Argentina cientos de trabajadores, laneros y peones rurales de diversas nacionalidades por rebelarse contra condiciones de trabajo inhumano y reclamar salarios justos. Hoy los recordamos aquí, en calles y escuelas, porque como dijo Osvaldo Bayer, la ética siempre vuelve a surgir, por más que la degüellen, la fusilen, la secuestren o la desaparezcan. Y para ir cerrando mi exposición, voy a proceder a dar lectura a un poema acorde a la temática que me envió mi querida amiga Juanita Soria, que se titula Expiración. La existencia se hizo suspiro, se adentró en sus raíces y el alma voló, se elevó a la eternidad. Hizo un guiño cómplice previo a la partida. Interpreté el mensaje, el que supe leer en su lápida de mármol. Que nada te entristezca. Vendré a buscarte cuando sea tu momento. Ahora sé que va conmigo por el sendero de la historia. Expiración, entonces, de Juanita Soria. De esta manera doy el cierre y agradezco profundamente la oportunidad de poder mostrar los cementerios rurales de la provincia de Santa Cruz. Y como para mí esta investigación recién empieza, prometo tomar el envío necesario para seguir ampliándola y enriqueciéndola con más material. Muchas gracias, Fabiola, muchas gracias, Juanita, por embarcarme en este desafío, y felicitaciones a todos los organizadores de este encuentro tan importante que contribuye a mantener viva la memoria y por sobre todo a fortalecer el patrimonio. Tengan todos muy buenas noches y gracias.